Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando estéis viendo este video. Hoy es un placer para nosotros poder tener este punto de encuentro promovido por la Asociación de Profesorado de Escuelas Oficial de Idiomas de Andalucía. Y para este punto de encuentro hoy contamos con la participación de Isabel Molina Gómez de la Escuela Oficial de Idiomas de Écija. Buenos días, Isabel. Con Ana María Carrasco Criado de la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga. Buenos días, Ana María. Hola, buenos días. Y José Antonio Ramos Pérez de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada. Buenos días, José Antonio. Muy buenos días, encantado de estar con Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y para poder compartir un poco nuestras vivencias sobre la enseñanza del francés en las escuelas oficiales de idiomas. Y para empezar, pues por supuesto os voy a pedir que os presentéis un poquito, que nos contéis vuestra trayectoria y por qué en algún momento entró el francés en vuestra vida. Si quieres, Isabel, empieza tú. De acuerdo. Bueno, pues buenos días a todos y bueno, pues como sabéis, Isabel de Écija, soy cordobesa, pero estoy ahora mismo trabajando en la Escuela de Idiomas de Écija, soy profesora bilingüe este curso escolar y bueno, llevo trabajando en la Escuela de Idiomas desde 2008. Fue el año del boom, de la explosión de esos años de Escuela de Idiomas y bueno, pues me necesitaron por allí y allí que me fui a mi primer destino que fue Huerca Lovera. Anteriormente había trabajado en un concertado y pues antes lo que hice fue los estudios de traducción e interpretación en Granada. Y nada, ¿por qué ando yo por aquí, por estos mundos? Pues justamente porque cuando era pequeñita tenía familiares que emigraron a Francia y de estas familias que emigraron pues tuvieron hijos, que son mis primos, y cuando los chiquititos pues no nos podíamos comunicar. Entonces, pues yo de chica quería aprender francés para hablar con mi familia, para saber en qué mundo vivían y qué era lo que hacían. Y así empezó todo. Mi primo empezó a estudiar español y yo empecé con el francés. Y bueno, pues ahora de hecho pues lo he hecho una profesión, vamos a decir. Nada, siempre ha sido el amor, pero obviamente por la familia, por poder comunicarme y luego ya más adelante porque me enamoré de la cultura. Genial. Nada más. Solamente. Me parece un buen motivo. Ana María, cuéntanos. Hola, buenos días a todos. Un placer y muchas gracias a Desiderio por darnos a todos esta oportunidad que está ahí detrás de las cámaras para que todo salga perfecto. Pues bueno, yo empecé en el mundo de escuela de idiomas, empecé concreto en el 2003 de casualidad, venía de la concertada también, empecé trabajando para la consejería en instituto y dio la casualidad que cubrí una sustitución en la OI Fuengirola y ya dije, esto es lo que yo quiero para mi futuro profesional. Eso fue en el 2003 y bueno, ya finalmente tras pasar por varias escuelas, en Málaga, Vélez Málaga, Marbella. En el 2008 aprobé las oposiciones y desde entonces pues he trabajado en la OI Lucena y ya desde hace 7 años en la OI Málaga. Y bueno, ¿por qué el francés? Pues gracias a la Consejería de Educación, lo tengo que decir, porque yo empecé estudiando en el instituto en una reforma que se implantó algo previo a lo que luego se ha conocido como la LOPSE, ¿no? Y el francés era la segunda lengua que se introducía por primera vez como asignatura obligatoria. Y la descubrí ahí en el instituto, no tenía ninguna relación con el mundo francófono y a partir de ahí, bueno, la vida ya me llevó por temas personales así, tener mucha relación con entorno francófono y a partir de ahí pues empecé a trabajar en el sector turístico en Málaga y finalmente pues me decanté por la enseñanza del francés que ha sido pues desde entonces mi pasión. Ajá, genial, muy bien. José Antonio. Bueno, pues yo soy José Antonio, igualmente encantado, Isabel, Ana, Nathalie y Desiderio. Bueno, me he reciclado, yo vengo del mundo del periodismo, entonces estuve trabajando un tiempo, después de estudiar periodismo, en revistas de viajes y me quedé en el paro. Entonces, bueno, pues pude, con la diplomatura, con la licenciatura de periodismo, fui como auxiliar de conversación a La Reunión
y a partir de ahí empezó el amor realmente por el francés. Después hice filología francesa porque había aprendido allí un poco, pero no mucho. De hecho, vivía con una familia criolla, de manera que no me manejaba, y entonces fue cuando descubrir ese amor por el francés, y ya respondo a la segunda parte, hizo que quisiera profundizar y aprender, y estudié filología francesa. Y como tenía que reciclarme en algo, me presenté a las oposiciones, estuve trabajando en secundaria durante un tiempo, pero el año de los recortes de 2013 y tal, volví a estar un poco en el paro, de manera que salí una media jornada en Huelva, y ahí empecé en escuela de idiomas en Huelva. Y luego he estado oscilando entre secundaria y escuela de idiomas, porque, bueno, la cuestión era trabajar, hasta que ya decidí, digo, bueno, pues tengo que bloquear, digamos, la lista de secundaria, porque si no esto es una esquizofrenia. Y ya ahí empecé a centrarme en escuela de idiomas. He estado en Alcalá la Real, en Linares, en Loja el curso pasado, y este año en Granada. Eso sería un poco. Y sobre todo el francés es pues como parte del corazón, es amor al francés y a todo lo que representa el francés. Vale, perfecto. Me ha gustado mucho lo que has dicho del reciclaje, ¿no? Que yo también soy un producto del reciclaje. Estudié Administración y Dirección de Empresas, y después de estar varios años en el mundo del marketing, dije, esto no me corresponde, no comparto todos los valores y no me hace feliz. Y dije, bueno, pues, ¿qué sé hacer? Pues habla francés, ¿no? Entonces, pues ya hice el reciclaje, como dices tú, de reconversión, me saqué el máster de secundaria, y pues tuve la suerte de poder formar parte del cuerpo de secundaria en Aragón. Empecé en el 2014, y en el 2018, para intentar también acercarme pues más a mi sueño, que yo desde un inicio prefería escuela oficial, y también a mi familia, pues intenté acercarme, y pude también entrar en el cuerpo de profesorado de Escuela Oficial de Idiomas en el 2018. Entonces, este es mi 6º año, y he estado solo en la provincia de Jaén, en Linares, y llevo ya 3 años en la Carolina. Y bueno, pues el francés, pues que vosotros decís amor, pues eso, es amor, forma parte de mí, es mi identidad, aunque ya casi llevo mitad de tiempo en Francia, mitad de tiempo en España, pues no sé, me sigo identificando, y sigo siendo francesa, aunque a veces me dices, si tú ya eres más española que francesa. Muchas gracias entonces por esta presentación, y ahora, si queréis, podemos empezar a ver qué podríamos decir para animar a la gente a estudiar francés, y también, sobre todo, por qué elegir las escuelas oficiales de idiomas. No sé quién quiere empezar a contestar esa pregunta. José Antonio. Bueno, pues para mí las escuelas oficiales de idiomas lo que representan es un acercamiento completamente distinto de cualquier otra institución a la lengua, a las lenguas, ¿no? A los idiomas que se enseñan. En la escuela de Granada, por ejemplo, tenemos 7 lenguas en todas sus modalidades, y bueno, no sé si más adelante hablaremos de ello. Entonces, es un acercamiento a la lengua integral, profundo, y que bueno, pues permite, digamos, a través de la lengua alcanzar, trabajar una serie de valores que se vehiculan a través de ellas, ¿no? Entonces abarca, pues, desde un determinado momento hasta asuntos filosóficos en algunos temas de los niveles avanzados, el arte, por supuesto, la política, la actualidad, los valores en general, ¿no? Y particularmente, pues los que van con el francés, que es el ámbito en el que estamos, pues esos valores democráticos que defiendo y que compartimos. Eso lo encontramos ahí. Aparte del lado humanista que se genera en un aula de escuela de idiomas, porque nos vemos 4 horas y media a la semana. Ana, ¿quieres añadir algo? Sí, yo creo que el punto fuerte de las escuelas oficiales de idioma Andalucía es que somos una enseñanza pública de calidad, como bien ha dicho José Antonio,
y que no tiene precedentes en nuestro entorno ni siquiera europeo. Sí, claro que existen otras enseñanzas especializadas como pueden ser los conservatorios, pero a nivel de escuela de idiomas, España es el único país que cuenta con una red de enseñanza pública. Y eso es muy importante porque al fin y al cabo prestamos un servicio público y yo creo que el resultado que vemos a lo largo, ¿no?, de los años cuando nos encontramos con aquellos alumnos que tuvimos en su momento y nos cuentan qué ha sido de su vida y muchos de ellos, pues, ¿no?, sus trabajos actuales están relacionados con el idioma, en este caso con el francés, pues la verdad es que es una satisfacción y un orgullo muy, muy importante. Entonces, bueno, la relación calidad-precio, yo creo que ahí no tenemos competencia alguna. La formación, la motivación del profesorado es innegable y yo creo que eso es uno de nuestros grandes valores, ¿no? Y lo que intentamos hacer transmitir al alumnado cada día que entramos en clase, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Isabel, ¿cuáles serían tú los motivos para motivar a la gente a apuntarse a francés? Bueno, pues los motivos son los mismos que yo tenía cuando yo tenía 15 años. Yo he sido fruto de, digamos, mi aprendizaje ha sido gracias a la escuela de idiomas, ¿no? En este caso empecé en Córdoba a estudiar con 15 años, después primero por francés, después me motivé y también me metí a inglés y yo siempre lo he considerado como un elemento igualador, ¿no? En la educación siempre hay gente que tiene más acceso, menos acceso, y en mi caso, en aquella época, pues no se podía, yo por lo menos no podía pagarme dos academias, ¿no? Una para francés, otra para inglés. La escuela de idiomas para mí fue la salida que hoy me ha dado la profesión que tengo. Es así porque uno puede empezar y demás, pero no había en aquel momento, cuando yo empecé, bueno, yo quería con 7 u 8 años ya aprender francés, no había academia que enseñara francés en Córdoba en aquel momento, que yo pudiera acceder a ella por mi edad o por la distancia y demás. Entonces, bueno, el hecho de que existiera ya en mi propia capital una escuela de idiomas para mí ha sido darme pues, las herramientas que me han dado para poder luego afrontar lo que era una carrera universitaria. Yo siempre digo lo mismo, porque yo veía a mis compañeros entrar, muchos se quedaban atrás por el idioma y yo he tenido esa suerte de tener ese apoyo que fue la escuela de idiomas, 3 profesoras maravillosas que tuve en aquel momento, cada una de primero a quinto, y ha sido gracias a ella. Entonces, claro, ¿por qué aprender en escuela de idiomas? Bueno, pues porque yo he tenido una formación maravillosa por parte de mis profesores. Yo creo que entré con motivación y salí más motivada aún. Entonces, solo puedo decir eso, vaya, en ese sentido. A mí me gustaría añadir, recientemente vi que todo el mercado, o sea, las transacciones comerciales y todo hacia África estaba creciendo muchísimo. Y resulta que el francés es el idioma oficial en 29 naciones y de estas 29 naciones, 21 están en África. Entonces, realmente, a visión de futuro, yo creo que es estratégico, ¿no? Es algo que destaca. Yo siempre he dicho que el inglés ya era tan normal, o sea, ya es algo que es normal tenerlo. ¿Dónde empezamos a destacar? Cuando ya tenemos más idiomas, ¿no? Y el francés siempre, pues, ha sido, como visto por los hispanohablantes, más accesible, ¿no? Que se parece mucho, tenemos raíces latinas, parece como más fácil que otros idiomas. Y encima la cercanía, el compartir frontera, pues yo creo que eso debe de motivar un poco a los jóvenes y los menos jóvenes a apuntarse a francés. Y como bien habéis dicho, creo que esta especificidad española de la Escuela Oficial de Idiomas que no existe en otro sitio y es eficiente, funciona. Los profesores son formados, motivados, son 4 horas y media de clase a la semana, el precio es muy asequible en comparación con las horas y la calidad de la enseñanza. Entonces, creo que todos estamos de acuerdo en decir que hoy en día, pues sí, si queremos destacar, apuntémonos a idiomas y si es francés, mejor, ¿no? Ok. ¿Cómo veis la situación del francés hoy en día en las escuelas? Pues
digamos que las circunstancias, los tiempos que vivimos, la inmediatez, la rapidez, las exigencias de títulos y digamos, de títulos de diplomas, ¿no? que hay que alegar para determinados puestos, o digamos que todo eso ha hecho que se pierda la perspectiva de que una lengua, sea la que sea, no se aprende en 15 minutos. Nos cuesta muchísimo cuando somos niños aprender nuestra propia lengua estando en un entorno de inmersión lingüística constante. Entonces, digamos que pasamos unos malos momentos porque digamos que es una contradicción los tiempos en los que vivimos y lo que requiere aprender una lengua digamos, de calidad como lo ofrecemos en la Escuela de Idiomas y abarcando tantos ámbitos. Eso hace que digamos, que los números en las clases, los efectivos hayan bajado considerablemente. Y frente a esto es el desafío que tenemos. ¿Cómo definiríais el perfil de nuestro alumnado hoy en día? Bueno, pues si queréis. Bueno, pues yo creo que el alumnado está bastante dividido entre si es antes del B1 y después del B1, ¿no? El alumnado antes del B1 predomina bastante alumnado menor de edad, que busca la obtención del título B1 para poder tener acceso a una carrera o luego para poder continuar sus estudios. Y a raíz ya del B1, dependiendo del alumno y cómo pueda tener acceso luego al idioma, bueno, pues ahí lo deja, se va a la universidad y nos quedamos con el alumnado motivado, el alumnado que quiere aprender idioma porque le gusta la cultura, porque quiere seguir en contacto, o lo ha aprendido antes, lo tuvo que dejar, luego ha vuelto. Yo creo que en muchos casos también inmigrantes, ¿no? que vienen, que tienen una formación pero no completa, quieren volver y tener otra vez un contacto con el idioma. Entonces, creo que hay ese antes de B1 y después de B1 que quizás es lo que más se puede señalar, vaya. Ana, ¿nos podrías hablar un poco de las distintas modalidades? Pues sí, como he dicho, trabajo en la OI Málaga, somos la escuela la más antigua desde el 1971, y a nivel de departamento de francés, creo que sin duda somos el departamento más grande también Andalucía, con lo cual ofrecemos prácticamente la totalidad de lo que se puede ofrecer en Andalucía en francés, excepto la modalidad a distancia, que sí, como sabéis, está repartida según el nivel en tres escuelas diferentes, una de ellas es Granada, Marbella y Algeciras. Pues en Francia ahora mismo lo que se oferta en Andalucía es la modalidad presencial hasta nivel C1-2, desde A1 hasta C1, la modalidad semipresencial, que llega desde A1 hasta B2, todavía no se ha puesto en marcha el C1 semipresencial, estamos a la espera. Y luego están los cursos de actualización lingüística, que llevan ya un año de recorrido, que quizás ya no tienen esa demanda que en un inicio sí era importante y que se cubrió, pero es verdad que hoy el alumnado pues ya es menos numeroso porque quizá ya se ha cubierto, ¿no? Y son los cursos de actualización lingüística para el profesorado principalmente que enseña y en otras materias en los centros públicos, ¿no? Como los colegios y los institutos. Y como novedad en los últimos años, pues en Málaga también ofertamos grupos CAPES, que son grupos de actualización y perfeccionamiento, y hay una gran variedad de ellos que se pueden ofertar. Nosotros a lo largo desde el 2019 empezamos ofertando uno y actualmente ya en este curso tenemos 3. Empezamos con atención al público, dado que, bueno, Málaga, como ya sabéis, el sector turístico es muy, muy importante, ¿no? Y no solo el sector turístico, sino luego la atención a ese turismo que viene en los servicios públicos también es importante, hospitales, colectivos, etcétera.
¿no? Pues la verdad que tuvo una gran acogida. Después ofertamos otro sobre mediación, enfocado un poco también a la interpretación y a la Hemos perdido a Ana. Vale. José Antonio, vosotros tenéis en Granada también lo que se llaman los cursos CAPE, que se definen por el hecho de no tener exámenes ni sistema de evaluación, sino que es pues más de disfrute total del idioma y aprender por gusto. Reciclarse, volver a retomar el... No, nosotros en Granada no tenemos CAPE actualmente. Llegamos hasta C1.2, tenemos hasta B1 en modalidad semipresencial y como ha señalado Ana, en Granada se ocupan de la enseñanza a distancia para el nivel básico. Eso es lo que tenemos actualmente ¿Y vosotros, Isabel, en Écija? En Écija tenemos solo modalidad presencial y no tenemos ningún CAPE por ahora. Vale. En la Carolina solo tengo presencial y de nivel A1, A2 y B1. No tenemos la suerte de tener CAPE. Vale. Pasamos, si queréis, a la metodología, ¿no? Para este apartado me gustaría pues haceros unas preguntas así donde la respuesta es una cosa u otra, ¿vale? Mucha polémica hay en cuanto al libro de textos. Entonces, os digo a vosotros, ¿libros de textos, sí o no? ¿Qué es lo primero que decís, Isabel? Depende. Yo he tenido las dos opciones. Siempre he tenido libros y tuve un año en el que, junto con otra compañera, decidimos en B1 y en B2.2 no trabajar con libros, sino trabajar con lo que nosotros creábamos. Y tengo que decir que las dos opciones son buenas siempre y cuando el profesor esté a gusto y el alumnado esté a gusto. El año que trabajé sin libro, la verdad que me dio mucha libertad, pero muchísima, para enfocar las clases como yo quería y viendo también, y sinceramente centrándome más en el alumnado, porque iba viendo cómo iban evolucionando y, a lo mejor no estaba, es que se han comprado un libro que vale X y quiero que le saquen provecho. Entonces, en ese sentido, me sentí bastante realizada, sinceramente. Entonces, no puedo estar en contra del uso del libro porque entiendo que tiene su función, pero a mí me resultó mucho el trabajar sin libro. José Antonio. Sí, comparto la idea que señala Isabel, porque aunque realmente conviene adaptarse al grupo que tienes delante, ¿no? Hay que sondear primero a quien tienes delante. Hay alumnado, yo por ejemplo como alumno, cuando he sido alumno, que he sido por ejemplo alumno en la escuela de un maestro inicialmente y muchos años después en Jaén, en la escuela de Jaén, como alumno, a mí un libro de texto me permite, digamos, me da seguridad y me da una guía y me permite pues una serie de textos que están ya ahí, digamos, explotados pedagógicamente y tal, y me viene bien. Yo creo que es un poco la modalidad intermedia, es seguir en algunos aspectos el libro, aunque estoy de acuerdo que a veces, cuando vuelves la vista atrás, te planteas, ¿realmente la inversión que ha hecho el alumnado en el libro ha merecido la pena? Porque finalmente a veces están un poco ya desfasados, un libro casi de 2018, para 2024 ya han pasado años y también un poco la motivación del profesor o de la profesora es ofrecer a nuestro alumnado lo más actual, lo más renovado. Por lo tanto, siempre estamos aportando materiales nuevos, para eso las plataformas Classroom o la que se utiliza en cada centro nos ayudan mucho. Sería como una solución intermedia y efectivamente te permite no seguir el rigor de un libro, que eso, bueno, yo creo que en ningún sitio lo piden, te permite compensar algunas carencias o insistir en algunas lagunas que te encuentras, ¿no? En el curso. Ana María, la pregunta era sobre la metodología, bienvenida de vuelta, en cuanto al libro de texto. La pregunta es, ¿libro de texto, sí o no?
Bueno, yo no creo que tengan que ser excluyentes, como comentan los compañeros. Es verdad que tenemos que agradecer a las editoriales que hacen un enorme esfuerzo en sacar materiales, adaptar nuevas ediciones, los derechos de autor que tienen que pagar son enormes para poder, sobre todo en niveles avanzados, donde es muy complicado, tienes que trabajar con documentos auténticos. Entonces yo no diría uno u otro, sino bien la combinación de ambos, porque cuando enseñamos un idioma tenemos que estar bueno, en la actualidad en la que vivimos, y aunque el libro de texto que hayamos elegido sea del curso pasado, seguro que la actualidad, sobre todo en los niveles más, ¿no? A partir de un B2, C1, ¿no? Evidentemente la actualidad está ahí. Y entonces, pues se trabaja pues desde películas, prensa, revistas, salidas a la vida, ¿no? A exposiciones que puedan haber en nuestro entorno. Entonces, yo creo que no son excluyentes definitivamente. Se pueden trabajar con los dos y se debe, ¿no? En un momento dado. Yo tengo compañeros, por ejemplo, que directamente no utilizan libros de texto, sobre todo en C1, pero otros pues los combinan perfectamente. Perfecto. Tengo otra del mismo tipo y sé que os vais a quedar así más o menos en medio, ¿no? Pero la gramática, ¿implícita o explícita? José Antonio. Pues yo creo que explícita, sin miedo, directamente gramática explícita, porque volvemos un poco también a la experiencia. Esto de como de esconderla así, no, y ahora tú deduces, no, finalmente, desde mi punto de vista, esa metodología a mí no me funciona. Al final tienes que explicarla y el alumnado, me da a mí la impresión, en fin, habrá otras experiencias, pero está esperando que tú luego digas, y esto es así, el COD lo tienes que colocar aquí, etcétera, etcétera, me lo tienes que concordar si es el caso, hay estas excepciones. No, desde mi punto de vista, ahí sí que soy tajante, explícita. Y estas nuevas metodologías, pues bueno, de no asustar al alumnado, no lo sé. A ver qué dice Isabel. Bueno, pues yo soy de tu opinión, sinceramente. Explícita y como dicen, bueno, por lo menos lo último que estoy viendo últimamente, en pequeñas dosis. Es decir, no atiborrar al alumnado, porque yo creo que tampoco es necesario, pero que cuando se da algo que quede claro qué es lo que hay que utilizar y cómo utilizarlo. Y yo creo que, no sé, antes funcionaba, ¿vale? ¿Y por qué puede dejar de funcionar ahora? Yo soy de tu opinión, sinceramente. Es que no puedo estar en contra, vaya. Trabajo con libros donde hay que sacarlo, ellos tienen que extraer y demás. Y sinceramente, últimamente hasta me salto esa parte, porque esos 5 minutitos que tienen ellos, a lo mejor, pues se explica en 30 segundos, porque muchas veces son cuestiones gramaticales que no va más allá, no tienen más complicación para nosotros, al menos hablantes españoles, vamos. Entonces, para que darle más bombo a una cosa que no. Los libros tenemos que tener en cuenta también que están hechos para todo público, están para todo el mundo. Hay culturas en las que será más fácil o más difícil. Bueno, nosotros lo tenemos fácil por la cercanía del idioma. Bueno, pues vamos a hacerlo explícito. Vamos a ganar ese tiempo para que luego hagan práctica de oral, por ejemplo. Pues de ahí va a tener enlace mi segunda pregunta. ¿El uso del español en el aula de francés, justificado o no? Ana, que te hemos recuperado. Mira, perdona, porque no tengo nunca problemas de conexión y parece que hoy los duendes de la informática se están en mi contra. Yo creo que no debe ser demonizado, ¿no? Yo creo que evidentemente depende del nivel. Por ejemplo, en una A1 no recurrir al español, en fin, para determinados aspectos gramaticales o determinadas dificultades, para que perder 10 minutos con algo que se puede solucionar en uno. Al final estamos haciendo mediación también, que tan importante es dentro de nuestro actual currículum, ¿no?
Entonces, va a depender en gran medida de las necesidades, yo creo, también del alumnado. Evidentemente, la clase debe de darse fundamentalmente en francés, en un C1 es que ya no se pone ni en duda, pero tampoco debemos de, ¿no? El español es malo, ¿no? Si al final estamos lidiando entre dos culturas, entre dos idiomas, hacemos referencia a nuestra cultura para explicar conceptos culturales del francés, ¿por qué no recurrir a determinados, ¿no? O determinados errores que podemos anticipar, porque, bueno, en español, ¿no? Se dice de una manera, cuando en francés se dice de otra bien distinta. ¿Por qué no? O sea, no creo que haya que decir no. Quizás como con el tema del libro de texto, ¿no? Yo creo que nosotros, cuando estamos delante de nuestro alumnado, sabemos perfectamente, ¿no? Qué cosas pueden entender con una mímica y no hace falta que lo traduzcamos porque tampoco estamos haciendo unos estudios de traducción, pero cuando sabemos que es un concepto más complicado de explicar, ¿qué pasa? No pasa nada por utilizar en un momento dado el español. José Antonio. Yo, en fin, comparto también lo que dice Ana, de que finalmente es también como casi una cierta oportunidad de hacer una mini mediación o, en fin, sobre todo a partir de que se ha introducido esa actividad de lengua, pues, pero sí que es cierto que incluso en los niveles bajos nos encontramos a veces un alumnado cuya lengua materna no es el castellano. Entonces, eso a mí me plantea algunas dudas. He tenido alumnas de origen árabe o actualmente tengo una alumna de origen turco. Entonces, hay también un momento en que, sí, para la mayoría funciona, me refiero en el A1 o en el A2, algunos aspectos. Entonces, sí, recurrir al español alguna vez que incluso para esas personas finalmente están en un entorno español, también les viene bien algún tipo de soporte de explicación en español, también les puede venir bien para soltarse en castellano, pero en pequeñas dosis. Ajá. Isabel. Vale, bueno, pues yo por añadir un poquito más, creo que, bueno, estoy de acuerdo también con el uso del español, con su justificación, vamos a decir, y sobre todo, yo creo que lo que viene detrás es, una vez que ya el alumno ha comprendido, es hacerle ver qué es la parte que no ha comprendido en francés, ¿no? Porque claro, tú le puedes decir, es esto, pero es una explicación de cualquier tipo, bueno, hay que luego decir, hay que volver a lo que uno ha dicho, ¿no? O a la frase que ha explicado, siendo un nivel A1, porque no me ha entendido que ha sido un tema de fonética, que ha sido un tema de uso de la gramática, y ya ahí volver, oye, ¿qué es lo que no has entendido? Esto, vale, porque esto es esto. Y no dejar solo, por ejemplo, lo digo, por ejemplo, en una palabra vocabulario, vale, se dice en español, no hay problema, pero hay muchas veces que es una instrucción. Y esa instrucción hay que ver dónde ha venido fonéticamente, que es por el uso, es por la rapidez, entonces yo creo que eso también nos da bastante información. Una vez ya que ya el alumno sabe, volver ahí y hacerle entender qué es lo que no ha entendido. Vale, simplemente por añadir un poquito. Perfecto. Otra pregunta, tratamiento del error. ¿Cómo aceptar? Es ¿Quién se lanza primero? Ana. Bueno, pues yo creo que también su justa medida, evidentemente, todo el tiempo no se puede corregir, dependiendo también del alumno, ¿no? Del nivel en que se encuentre, de la situación de comunicación que se esté creando en clase, porque muchas veces eso impide la comunicación que también es importante. Entonces, yo creo que lo importante en el tratamiento del error es como, por ejemplo, cuando... Ay, no. La hemos perdido de nuevo. José Antonio, ¿quieres seguir? Yo creo que iba un poco en la línea de lo que decía Ana. Ya desde hace unos años intento por todos los medios en las producciones orales, en la expresión oral, no cortar, salvo que sea una cosa salvaje, no cortar el discurso porque eso disuade, es disuasorio. Entonces tengo una especie de portafolio o no sé, una especie de carpeta
hay que me compré y tengo un montón de papeles en sucio, y voy anotando. Y luego señalo al terminar pues 2 o 3 errores, que es como una corrección global para todos, que me parecen esenciales. Así hago. Y para la parte de producciones escritas o de mediaciones, cuando entrego todas las, digamos, las pruebas, retomo una idea que me dio mi compañera y amiga de JAE, Julie, que tú conoces también, Isabel, y tú también, Nathalie, y entonces que se llama No plus belle erreur. Y entonces hago un documento en 2 columnas donde señalo de forma anónima los errores que he identificado y que son más repetitivos y que me parece que hay que trabajar, lo ofrezco como un documento y lo reparto, insisto, de forma anónima. Lo que pasa es que inmediatamente el alumno o la alumna dice, ¡ah, eso lo he puesto yo! Y entonces intentamos corregirlos y que nos sirva para todos. Lo proyecto en la pantalla y ahí vamos viéndolo. Es cierto que a veces se hace un poco pesado porque no es tan inmediato y ellos mismos dicen, oh, qué difícil es corregir, ¿eh? Porque realmente es una tarea ingrata. Pero bueno, y lo que se dice también en metodología, de hacer un acercamiento, de ahí lo de no plus belle erreur, favorable y positivo hacia el error, porque a partir de ahí aprendemos. Isabel. Bueno, pues, bueno, yo creo que es una de mis asignaturas pendientes el mejorar justamente esa parte, como lo está diciendo, es porque yo creo que es una parte que es tan necesaria, ¿no? La remediación en este caso, y que, bueno, que parece que entre todo lo que queda, no todo lo que tiene que tener su lugar importante, ¿no? Yo también soy partidaria de no corregir a no ser que ya haya algo que a mí me impida la comunicación. Si lo entiendo, vale, lo dejo pasar, pero también es verdad que lo apunto para luego trabajarlo. Y, por ejemplo, se me ha dado caso este año de alumnado de B1 que tiene que, vamos, que consideraba que lo que eran los pronombres, perdón, los adjetivos posesivos, que los tienen que tener ya más o menos clarillos, y bueno, 2 o 3 alumnos me salían siempre con cosas extraordinarias, vamos, unos casos. Entonces, bueno, pues yo mi idea siempre es que no me importa bajarme siempre y cuando eso le sirva al alumno para progresar, ¿no? Entonces, bueno, un error, vale, yo detecto de qué nivel es, bueno, pues me da igual bajarme un A1, aunque esté en un B2, o me da igual bajarme, pero la cosa es que ese alumno salga con eso trabajado, ¿no? En clase o con la clase siguiente o demás. Entonces, bueno, también la parte escrita, cómo hacerlo, a veces lo hago con cómo hacer, con algunos, me ha gustado, me ha apuntado el nombre, el titulillo, me apunto los errores o se los digo en el momento, o ya si es algo ya que veo que hay que pararse en clase, me paro y hacemos actividades y demás, pero de una forma lúdica y obviamente siempre tratándolo de forma positiva. Pero yo le he dicho, digo, es que si no os equivocáis yo no tengo trabajo, así que por favor, no, que no os dé miedo equivocaros porque estoy yo aquí para eso. Eso es. A mí me gustaría saber una cosita para luego. Lo del título es de Julie Pasquier y luego me gustaría que plantearos cómo resolver, cómo trabajar, cómo abordar cuando los errores se fosilizan. Un poco. Yo, por ejemplo, a ver si me deja la conexión. Por ejemplo, tuvimos una formación recientemente en la OI Málaga de Isabel Montes, de evaluación continua y demás, y una de las cosas que yo hacía, pero es verdad que a veces hay cosas que hace y luego dejas de hacer, y he vuelto a retomar gracias a esa formación. Mi alumnado trabaja mucho con documentos colaborativos, donde todos pueden ver, por ejemplo, las producciones escritas de todo. Entonces, utilizo mucho los comentarios que ofrecen esas aplicaciones. Y, por ejemplo, en las últimas tareas de producción o coproducción o mediación escrita, lo que he hecho es señalar el error, dar pistas del tipo de error, ¿no? Si es de vocabulario, porque la palabra está mal empleada, o si es ortográfico, en fin, los diferentes, o la estructura de la frase, etcétera. Y dejarle a ellos la posibilidad de que reflexionen sobre su error, que lo corrijan, y una vez que lo han corregido es cuando he puesto la nota de la tarea. Y la verdad es que es una actividad que funciona muy bien. Y luego hay error, evidentemente, porque están haciendo estructuras que no son de su propio nivel y se están complicando un poco, como yo digo, la existencia. Entonces, pues ahí intervengo yo y les doy la solución y se lo explico, le pongo esa misma estructura si es para un nivel más bajo, ¿no? Si están a un nivel más bajo, cómo simplificar esa idea que tienen pero que no saben expresar con las herramientas de su nivel,
o si es un nivel superior lo contrario, esta estructura está bien, pero ya estamos en este nivel y tenemos que enriquecerlo de otra manera. Entonces, eso funciona muy bien porque es un trabajo también donde el alumno no entrega una tarea, le ponemos una simple nota y ese error en la siguiente que nos va a entregar probablemente siga ahí. Entonces, bueno, quizás esto pues, nos pueda ayudar un poco a todos también. José Antonio, ¿querías añadir algo? Bueno, sí, un poquillo. Yo lo que he descubierto y ha sido este curso porque, digamos, la configuración del aula me lo permitía organizar las mesas en islas de 3 y eso genera cohesión y funciona muy bien. Determinadas tareas que a priori, si las hubieran hecho de forma aislada, habría sido otra cosa y hacerlo, digamos, de forma colaborativa. En fin, distribuir la tarea, pautarla y que la vayan haciendo por islas, ¿no? Eso he visto que el resultado es sensiblemente mejor y que les ha dado a ellos mucho refuerzo y que les ha gustado mucho trabajar conjuntamente. Entonces, pues un poco retoma también lo que dice Ana, de corregir, de que unos se corrijan a otros, de esa coeducación también, ¿no? De la colaboración, en fin, de la colaboración o del aprendizaje entre iguales o como queramos llamarlo, y eso ha funcionado francamente bien y me ha gustado. Y realmente después he puesto la nota después de ese trabajo, cosa que no había hecho hasta ahora. Ajá. Muy bien. Si hay una cosa que distingue a nuestro alumnado, por ejemplo, de las aulas de secundaria, donde son bastante más homogéneos, ¿no? Aunque siempre tenemos nuestras particularidades, pero al menos más o menos son de la misma franja de edad y tal, nuestro alumnado no corresponde a este perfil, ¿no? O sea, muchas veces nosotros en francés pues tenemos alumnos desde 14 hasta a lo mejor más de 70 años, más pues con la situación familiar que es muy distinta, etcétera. ¿Cómo gestionáis a diario esta atención a la diversidad? ¿Cómo atendéis a todos esos perfiles? Isabel. Gracias. Bueno, pues la verdad es que tengo suerte que por donde he ido, el alumnado menor y mayor lo que hace es que se complementan. He tenido un muy raro caso en el que un alumnado, por ejemplo, menor se vea fuera del grupo o dentro o al revés, un mayor. Entonces, yo creo que lo primero es fomentar desde el primer día que se conozcan, que encuentren los puntos en común, los puntos débiles y fuertes de cada uno para que se complementen. Esa, digamos, yo creo que la primera parte, crear un ambiente de clase en el que sean capaces de entre ellos crear un buen ambiente y que no haya problema, ¿no? Y luego ya las cosas van viniendo poquito a poquito. Yo no sé si tienen algún comentario mis compañeros, porque es verdad que aquí la diversidad forma parte de la característica de la escuela de idiomas y bueno, a lo mejor es una cosa que, no sé, no soy capaz de verla más allá porque digo, no suelo tener ese tipo de problemas, por lo menos por ahora, vaya. Así que nada, voy a coger con mucha ganas lo que digan mis compañeros. Ana, cuéntanos tu experiencia. Si te deja la red. Pasamos a ti, José Antonio. Pues la verdad es que yo no tengo, digamos, muchas soluciones que darte porque para mí, este año no, porque es una escuela grande, pero cuando he estado en escuelas pequeñas, para mí es un desafío trabajar en esa diversidad en un grupito pequeño, donde te encuentras en 5 personas a lo mejor, pues eso, desde los 15 años hasta los 73. Es muy difícil encontrar compromisos comunes, intereses comunes, colaboración. Es muy difícil. En una escuela grande, claro, como es este caso, es lo que tengo más reciente, este curso, sí, porque desde el principio de curso he intentado
favorecer a toda costa la cohesión grupal y el aula me permite moverse, que se muevan los alumnos, levantarlos, dinamizar de esa manera algunos juegos que ya voy teniendo por experiencia, que he ido yo construyendo, que he cogido de distintas plataformas. Entonces, moverlos, hacer que se muevan y que se encuentren. Y luego también, pues hay un momento en el que, insisto, cuando tienes un grupo por lo menos de 12, porque si tienes 5 es que es imposible decir, no, tú ahora hoy te vas a sentar a trabajar con otra persona porque es que ya lo has hecho. Entonces, es verdaderamente un desafío y aquí la imaginación tiene que funcionar mucho y evidentemente depende de la personalidad de las personas concretas que están en tu aula y de la disposición, etcétera. Pero como tú también decías, a ver si Ana o Natalie mismo nos dicen, pues yo lo hago de esta manera y me funciona de maravilla. Yo la verdad es que lo tomo como algo muy positivo. Nunca me ha supuesto ningún problema. De hecho, estas mismas semanas he sido testigo de de intercambios muy bonitos. Tengo en un mismo grupo un enfermero jubilado y una alumna que le da mucha guerra a la biología, a la química y cosas así. Y como él le cuesta mucho asimilar las cosas de francés y a ella le cuesta mucho asimilar lo de biología, pues durante la clase la adolescente le enseña, o sea, se enfoca en trabajar con esta persona mayor sobre lo del francés y luego en los descansos hablan de química, de biología y tal. Y esos intercambios son súper bonitos. Sí. Y la verdad que no son tampoco tan difíciles de crear. Por mucha diferencia de personalidad, de origen, de lo que sea, somos pocos, nos vemos al final, pasamos mucho tiempo juntos, entonces a la fuerza acaban saliendo casi de forma natural, ¿no? Sí, creo que el profe desde un inicio, como decíais, es el que tiene que sentar el ambiente, ¿no? Y hacer pues que haya confianza, que sea así un grupito en el que casi que vienen con ganas de estar en este grupo, ¿no? Y ya con esto, si ganamos esto, ya luego no supone ningún problema, ninguna actividad, ni ningún tema, ni nada. Porque, por ejemplo, el tema profesional, que es un poco más lejano de las preocupaciones de los adolescentes, ¿no? O que no han vivido estas experiencias, pues escuchan los testimonios en primera palabra de los adultos. Entonces, estos intercambios son súper reales, realmente. Es un testimonio en primera persona, encima de alguien pues, que ya forma parte de su entorno, en el que puede confiar. Entonces, creo que al final es realmente todo positivo para nosotros. Ana, no sé si te dejarán hablar. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. En Málaga, bueno, pues además tenemos turno de mañana, turno de tarde, el perfil de la mañana no es exactamente el mismo que de la tarde, pero en todos los casos tenemos yo creo que es una riqueza, porque el alumnado, como bien comentaba, lo que hace, en el momento que conseguimos esa cohesión de grupo, ¿no? Que ahí el papel del profesor es muy importante, dando confianza, escuchando. Las horas de tutoría, aunque parezca que no las hacemos, sí las hacemos antes, después de clase, a través de email. Y al final la sensación es lo que tú decías, ¿no? El alumnado cuando viene a la clase de francés es su momento del día para él, para hacer lo que realmente le apetece y es su momento de desconexión. Y cuando el grupo está cohesionado, da igual que yo tengo un aula con no adolescentes, pero sí gente a lo mejor de 18, 19 años hasta jubilados, ¿no? Y es una mezcla heterogénea, pero muy, muy enriquecedora, porque, como bien decíais, trabajan juntos, se enriquecen a nivel del idioma, pero también a nivel personal. Y hacemos muchas actividades fuera del aula. El francés no solo es en el aula, sino que hacemos muchas, pues eso, salidas, nos unimos al Festival de Cine y vamos, al Festival de Cine Francés de Málaga, hace poco estuvimos en una sesión escolar, hacemos visita guiada en francés, en fin, hay un montón de actividades, salidas a exposiciones de museos, de algún autor francés y la verdad es que enriquece muchísimo ver cómo fuera del aula hay esa complicidad, ya se conocen sus vidas, sus problemas, te dicen pues tal persona hoy no viene porque le ha pasado
tal cosa, y yo creo que eso también es una parte muy importante de nuestras enseñanzas, ¿no? Y muy enriquecedora. Enriquece que el perfil no sea tan homogéneo, más que otra cosa. Ok. A nivel de motivación, ¿cuáles son vuestros trucos secretos para intentar a veces, pues eso, motivar a un alumnado que ya se ha tirado toda la mañana en clase o todo el día en el trabajo y sigue viniendo a atender nuestras clases? ¿Tenéis algún truco para motivarlos y seguir con fuerzas? Isabel. Yo me río porque vamos, vuelvo a decir, ¿no? He sido alumna de escuela de idiomas y yo creo que lo que más me motivaba a mí era cuando me daba cuenta de que entendía, por ejemplo, un chiste, ¿no? Entonces yo es verdad que yo no es que sea un payaso en clase, yo creo que pero... lo primero... Uy, que me he oído yo. Vale, que sobre todo lo más esencial es que se sientan a gusto en clase, un ambiente relajado y está siempre, bueno, pues la bromilla, salir siempre de, ¿no? De que cosas que no se esperan, porque muchas veces la broma es eso, ¿no? Es un inciso dentro de algo, ¿no? Y yo juego mucho con eso en clase. Entonces, a lo mejor alguna vez la broma la pillan dos, pero yo sé que los otros, cuando se ríen los demás, van a estar atentos a ver qué es lo que viene después, porque voy a soltar otras más adelante. Entonces, ese quizás es lo que yo utilizo. Y yo sé que hay profesores o compañeros que son muy buenos en ello y salen de clase, esto ya he pillado y no he pillado. Eso es por lo menos el pequeño secretillo, vaya, de mis clases. No puedo decir otra cosa porque no creo que no hagan nada que no hagan los compañeros. Es decir, que... Pero bueno, a lo mejor la forma de ser que tengo es más guasona y me gusta hacerlo en clase también, vaya. O sea, tu arma favorita, el humor. Sí, el humor. Sí. El humor es escondillo, para que ya ves quién lo pilla. José Antonio. Pues yo, en fin, yo no me tengo por nadie que sea capaz de transmitir mucho humor, aunque también. Y entonces, aunque también a veces funciona, quizá porque por el traspase de la lengua, algo que a lo mejor en castellano no sería gracioso, pero en ese traspase sí funciona y me gusta, ¿no? Yo me baso mucho en lo más pegado a la actualidad. Entonces, y hoy día con las redes sociales, muchas imágenes que transmiten contenido, que transmiten información y a la vez, pues eso, te obliga a descifrarlas un poco, a interpretarlas. Eso, y cuando, como dice Isabel, cuando consigues entenderlo, eso te motiva. Luego, para mí lo que es importante es también el ambiente del aula, pero el ambiente del aula física, ¿no? No siempre es posible. Tengo la suerte de que tanto el año pasado en Loja como este año en Granada, el aula es en mi aula y entonces la hemos podido decorar entre todos y, en fin, y animarla y darle un poquito de color, aparte de que también tenemos unos buenos ventanales y tal, que sea un ambiente agradable o bonito, incluso con plantas tenemos. Y tenemos también un rinconcillo con infusiones y con algunas, porque lo permite, porque tenemos, digamos, espacio. Y una tontería, pero que funciona. Y de hecho, en las jornadas de la Carolina también hubo una de las ponentes que venía de Montserrat, que venía de Tarrasa, reparto caramelos. Entonces, en medio del aula, de la sesión, es como la pausa es la boîte à bonbons, y algunos dicen que es el mejor momento de la clase, el momento en el que aparece con su caramelito y, en fin, una tontería, que tengas 15, que tengas 73 años, el caramelo funciona. Eso funciona, sí. La verdad que son uno de mis trucos que llevo ya unos años. Cuando voy a Francia aprovecho para comprar carambar,
los Ajá. famosos caramelillos que encima en el papelillo viene un chiste. Entonces ahí luego nos da juego, pues eso, para intentar, que muchas veces son juegos de palabras o tal y que hay que explicar. Entonces, pues da mucho juego, relaja un poco el ambiente, sirve de premio y la verdad que eso es uno de los trucos que funcionan y como bien dices, José Antonio, no tiene edad. A todos nos agradece un caramelillo en algún momento, ¿no? Y fundamentalmente, perdón, y ligado a lo anterior también, la idea de haber trabajado mucho la cohesión grupal, porque eso atiende a la diversidad y atiende a la idea, es que tengo mi cita con mi grupito de, no ya con el profesor o profesora, sino con mis compañeros. Y se Sí. ponen al día y se reencuentran. Y eso es. Ana, cuéntanos. El sonido. Desactivar. A ver, yo creo que, la sonrisa, el entrar al aula como profesor con una sonrisa cuando los ves ahí todos delante, que a lo mejor le has dicho que hoy vamos a trabajar no sé qué cosa y están un poco agobiados y de repente, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué problema habéis tenido hoy? ¿Que estáis bien? Y que ellos vean que, bueno, que sí, que vamos a trabajar evidentemente, pero en un ambiente relajado, sin presión. Esa sonrisa, ¿no? Yo hago mucho el gesto este, ¿no? El de, venga, vamos a relajarnos, venga, contadme, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué problema ha habido? ¿Qué no se ha asimilado? ¿Qué tarea os ha costado? Y a partir de ahí retomar el aula y dar ese ambiente de confianza. Y sobre todo es que te vean, yo creo que es muy importante que vean la motivación del alumno, del profesor también, perdón, y eso, y que estás ahí con ganas de transmitir, más que transmitir es ayudarles a que ellos aprendan porque cada uno tiene un ritmo, entonces que seamos ese nexo conector entre el francés y ellos, pero que no somos nosotros el centro de atención ni nada, todo lo contrario, son ellos, entonces eso es muy importante. Y bueno, lo de la cajita de caramelo, bueno, eso funciona. Tengo un compañero que ya ni los lleva él, los alumnos mismos los llevan para que cuando el profesor no le falte caramelo. Y pues sí, pues todas esas cosas motivan y todas esas cosas hacen que haya cohesión de grupo y que el alumnado se sienta a gusto y si luego además pues aprueba el curso y certifica estupendo y si pues necesita otro año más, pues necesita otro año más o si le ha surgido un problema familiar y lo ha tenido que dejar, pues sabemos que es un alumno que en el momento que solucione ese tema va a volver porque sí, porque tiene esa motivación intrínseca, ¿no? Que es muy importante. Entonces, primero, creérnoslo nosotros y transmitirlo. Yo creo que es fundamental. Totalmente. Último punto de este apartado, en cuanto que últimamente se está escuchando mucho, de hecho en las jornadas de formación que tenemos siempre está saliendo el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo veis? ¿Como una oportunidad o una amenaza? Yo voy a hablar por si se me corta la conexión de nuevo. Yo creo que en su justa medida, como todo en esta vida, lo que no podemos es, no sé, si tenemos que hacer un trabajo, irte al ChatGPT, por ejemplo, y nada, yo no lo hago, lo hacen, no, eso no tiene sentido. Pero utilizar la inteligencia artificial, tanto el profesorado para impartir su clase como el alumno a la hora de en su aprendizaje es positivo. Lo que pasa es que nos hemos encontrado con una nueva herramienta para la que le tenemos que dar estrategias al alumnado y nosotros mismos conocerla para utilizarla de forma eficiente. Yo, la inteligencia artificial, nos hemos formado también en Málaga, la verdad es que somos un centro donde la formación yo creo que está presente a lo largo de todo el año y además con componentes y compañeros que lo hacen, que lo llevamos a la práctica desde el minuto cero. La inteligencia artificial ha entrado en mi aula, o sea, yo he propuesto actividades con inteligencia artificial que yo he creado. O que han creado compañeros que luego compartimos, porque eso también es importante, ¿no? No sé si lo hemos mencionado en algún momento, pero el hecho de que no somos nosotros solo con el aula, que estamos en un departamento, que hay compañeros que hacen trabajo y compartir esas experiencias positivas que han dado un resultado positivo para que el otro compañero la pueda aplicar a su aula, eso es lo más gratificante para mí como profesora, ¿no? Y igual que yo he introducido eso, el alumno hace uso también de la inteligencia artificial, pero le tenemos que dar las herramientas para que ese uso sea un uso razonable.
No, es como cuando pedíamos una redacción y alguien te copiaba el artículo de un periódico. A la tercera línea tú ya sabías que eso no lo había escrito el alumno, mira, y te ibas efectivamente y encontrabas el artículo tú, exactamente igual. Pues lo mismo. Entonces, tenemos que, en ese sentido, yo creo que seguir formándonos para poder transmitir al alumnado, ¿no? Que están ahí, igual que otro tipo de aplicaciones y de herramientas, pero para ayudarnos en el aprendizaje o en la enseñanza del idioma, ¿no? Isabel, ¿quieres reaccionar? Yo creo que poco puedo añadir a lo que ha dicho Ana, porque yo creo que está más que completo, vamos. Eso sí, en el momento que algo entra en la esfera de la educación, creo que nosotros tenemos que ir un poquito por delante, que está muy bien lo que ha dicho también sobre la formación, ¿no? Y saber o intentar ver o aproximarse a lo que el alumno pueda usar y ver en qué manera le podemos ayudar para que lo use de la mejor manera. Igual que yo me he tirado años diciéndoles que el Google Translator, que no, pues a lo mejor sí, pero bien usado, ¿no? Igual que esto es una IA, ¿por qué no? Siempre que lo utilicen, no para entregarme algo que yo vaya a leer y vaya a decir, esto no es tuyo, sino algo que le permita a ellos solventar una duda o que le expliquen un tema gramatical porque a lo mejor no tiene alguien que se lo pueda explicar y la tutoría viene no el jueves, sino al jueves siguiente, pues ¿por qué no? Claro que sí. José Antonio, ¿algo más que añadir? No, realmente nada. Yo en ese momento pues todavía no lo veo como una oportunidad, lo veo más bien como una amenaza porque esa formación de la que hablan mis compañeras no se ha producido. Entonces, pues hemos entrado ahí o han entrado, en fin, en tromba y entonces está ahí un poquito hasta que esto se aposente, se asiente y sepamos realmente lo que ellas han dicho, el uso razonado. De momento, en fin, desgraciadamente las experiencias que tengo, por ejemplo, en la enseñanza semipresencial es un poco una enseñanza, en fin, en algún nivel que está como 3 niveles por encima. Entonces, eso no puede ser. Y claro, eso requiere un trabajo y un convencimiento casi individual. Entonces, tenemos que tener lo que han dicho ellas, vamos, que tenemos que estar convencidos de cuál es el uso razonable y decente de esa herramienta. Yo la verdad que estaba un poco como tú, José Antonio, o sea, desde el desconocer, ¿no?, por completo este mundillo de la inteligencia artificial y lo veía más como una amenaza, solo pensando pues desde el punto de vista del alumno, ¿no?, que lo iba a utilizar pues eso para facilitarse la vida, para hacer unas producciones orales o escritas ya que perfectas o tal. Pero gracias a un grupo de trabajo que hemos hecho este curso, pues ya lo estoy viendo de otra manera, porque la verdad que estoy descubriendo un montón de herramientas que desconocía por completo y al final nos da mucha oportunidad también para nosotros como profesor para crear ya material de una forma súper eficiente, mucho más rápida, muy exacta, que corresponde a lo que buscamos y nos hace ganar tiempo. Entonces, todo este punto de vista, la verdad que lo desconocía. Entonces, ya empiezo a verlo como más una oportunidad que una amenaza, ¿no? Pero de verdad que esta formación es necesaria para hacernos también descubrir y entender cómo funciona todo y sobre todo cómo funciona y cómo lo puedo aplicar yo en mi aula, ¿no? Entonces, pues eso, de momento nos queda, creo, todavía camino por recorrer, pero da mucho que pensar para poder todavía ampliar nuestro abanico de herramientas para motivar. Creo que también podría ser una de las herramientas que nos ayude a motivar al alumnado. En esta primera parte hemos podido conocer a nuestros compañeros que han aceptado nuestra invitación para participar hoy en este punto de encuentro. Además, hemos visto pues, que estudiar francés hoy en día es una elección bastante estratégica, bastante diferenciadora. Nos da pues, unas cartas más, ¿no?, en nuestro juego para nuestro futuro, para nuestra curiosidad personal. Y además hemos visto la situación del francés hoy en día en las escuelas oficiales, la metodología, lo que se está haciendo en clase para intentar motivar al alumnado y fidelizarlo. De hecho, el alumnado suele estar muy contento con las clases que se reciben en Escuela Oficial de Idiomas.